Karina Mariani, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Disfruté mucho ayer tu columna, tu artículo, Gracias. porque siento a Roca muy profundamente en el corazón. Tengo una asignatura pendiente que no la voy a poder cumplir, que es entrevistarlo alguna vez a Bayer. Y ahí, pero son muchos los detractores, ¿eh? Quédate Pero tranquilo no, que... pero él es el buque insignia de la construcción, digamos, creo yo, siguiendo los mandatos implícitos, quizá no explícitos, de Fidel Castro cuando inició la demonización del descubrimiento de América, allá por cuando se cumplían los 500 años, ¿no? Bueno, en realidad me parece que es un conjunto de cosas, porque si vos te fijás, la saga de reclamos indigenistas por tierras, por subsidios y demás, larga también cuando Bayer empieza su idea de quitar los monumentos y de quitar el nombre de Roca de todos los homenajes. De hecho, distintas ONGs mapuches instaladas en distintos lugares del planeta, casualmente surgen el mismo año. O sea que toda la idea de demonizar la conquista y demonizar el posterior surgimiento de las naciones prósperas, ¿no? Es como una doble entrada ahí. Claro. Bueno, pero ¿por qué no nos contás un poco de Roca, en esto que a veces digo que más que periodismo es una clase de instrucción cívica que hay que hacer recuperando tanta idea y tanto sentido de lo que ha sido la construcción de la patria en la Argentina, ¿no? Sí, en realidad a mí lo que me interesaba más vos sabés que yo no soy historiadora, no soy profesora de historia, lo que me interesaba más con la nota, porque me llamó muchísimo la atención, el absoluto ninguneo con el que pasó el aniversario del nacimiento de Roca. Y si te pones a pensar, no tenemos feriados. Los que tengan chicos en edad escolar primaria sabrán que no van a tener un solo acto que se conmemore nada. Ni de la obra de Roca con ninguna de sus presidencias, ni de la obra de Roca en la conquista del desierto. O sea, no tenés la figura de Roca instalada en ningún espacio. Es ninguneo, y cuando no es ninguneo, cuando no les queda otra, es demonización. Claro. Entonces, yo hice un rápido vuelo de pájaro de algunas de las lo que nos dejó Roca en su obra, pero es algo que tienen que desarrollar obviamente los historiadores, los profesores de historia. Es un trabajo que se tiene que hacer y que se ha abandonado. Y lo que me parecía era por qué Roca, específicamente, digamos, de qué manera se eligió ocultar y ensuciar la figura de Roca cuando es su obra y sus presidencias los que hicieron que en un momento fuéramos un país rico, rico modelo, que quizás ni nuestros hijos ni nuestros nietos van a saber que en un momento fuimos una potencia, un país desarrollado, fuimos pioneros. Entonces nada, lo que me dolía tanto y que lo traté de expresar en la nota era eso, ¿no? Muy bien expresado. De qué manera había pasado inadvertido la obra del tipo que puso al país en los primeros lugares. Bueno, en verdad, el único trabajo importante contemporáneo que hay es el de Félix Luna, Soy Roca, que siempre lo recomiendo, es muy meritorio, es un trabajo, además un trabajo intelectual de una gran calidad porque... Y muy divertido aparte, sí, la gente se piensa que se va a aburrir leyendo libros de historia. No, sí, muy divertido. Pero repasando eso, digo, y haciendo un puente con... Perdóname, sí. te quería decir algo, que lo estuve comentando porque mucha gente me escribió pidiendo material. Precisamente por lo que vos decís, por la ausencia de trabajos de divulgación y de literatura, yo quisiera recomendar, es muy difícil para los curiosos y para los profesionales también, pero para los curiosos, para los que quieren saber, es muy difícil encontrar material. Se preguntan, ¿por qué? La mayoría es lo que hay escrito sobre la historia argentina de divulgación, es la saga Piña o Bayer, digamos, este tipo de trabajos y de ideologías. Hay que sentarse a buscar, hay mucho trabajo académico, paper, divertido, con datos, interesante, apasionante en la red.
Sí, sí. Hay que sentarse a buscar. Y lo recomiendo no solo por Roca, sino por muchísimos temas. Como nuestra historia se reescribe permanentemente, vos lo sabés, José Luis. Entonces, la verdad es que hay que tomarse el laburo de no agarrar lo primero que nos dan. Te va a costar páginas y páginas de los buscadores hasta llegar a cosas interesantes, pero hay que ponerse a buscar, porque si nosotros no hacemos el esfuerzo, lo que nos dan ya sabes cómo viene masticado y digerido, sí, ¿no? sí, claro, bueno, justamente es todo un tema cómo se ha pervertido todo esto, y vos haces una cita muy, muy interesante que podría parecer menor, pero está muy bien contextualizada, cuando hablas de la explicitación de una funcionaria del gobierno de Fernando de la Rúa al respecto del reemplazo de la imagen de Roca, ¿no? Claro, sí. Y además, pobre Roca, le ha pasado algo tremendo con el correr de los años, que a diferencia de otras figuras, no tiene defensores prácticamente. Bueno, eso es lo que yo decía también, porque vos si te fijas tenés controversias alrededor de Rosas o de Perón o incluso de Sarmiento, que tienen sus grupos de fanáticos o defensores de su obra, y entonces siempre vas a tener quizás un contrapeso. Esto no pasa con Roca, no pasa con Roca. Y hacía la cita de Sáenz Quesada, cuando se reemplazó el billete de 100 de Roca a Evita, pero que fue, no sé si vos recordás, fue un trabajo sistemático de grupos de la cultura y de la academia, jorobando con que no se podía tener a Roca en un billete. Bueno, fue toda... Nadie salió a defenderlo. Claro. Fue toda una caballada fenomenal que comenzó con el proceso de demonizar las estatuas de Roca en el sur, de construir la historia. Es más, recuerdo que la historia más ridícula que escuché es que las tropas llevaban el virus de la viruela. Cualquiera que tenga un poco de sentido común sabe que era imposible en esa época tecnológicamente. Casi me costaría pensar que es difícil hoy hacerlo, requeriría de una tecnología... Sí, una especie de guerra bacteriológica. Sí, una guerra bacteriológica, que llevaban frazadas infectadas con el virus de la viruela, y además la permanente negación de que en verdad la guerra, si alguna guerra fue brutal, y toda guerra lo es, fue justamente cuando Rosas hizo su acción de contención de los malones. Al lado de eso, la acción de Roca fue una cuestión casi científica, diría, en el modo en que se manejó el tema. Y el otro tema es el ninguneo a la suerte de los criollos, ¿no? De los habitantes de la tierra, los que eran matados, arrasados, las mujeres secuestradas y esclavizadas. Bueno, llevaban casi un siglo, digamos, cuando va, un siglo no, unas cuantas décadas, cuando Roca hace su campaña del desierto. Es cierto que la de Rosa fue un poco más cruenta, también es cierto que era necesario, o sea, lo que no se está entendiendo es que familias, criollos que vivían ahí desde en oleadas poblacionales desde el siglo XVI, eran pero asesinados, robados, violados, maltratados desde muchos años. No estoy criticando la campaña de Rosas, de ninguna manera, digamos. Después vino el intento de Alsina, que fue un fracaso completo, que fue una manera de que el Estado, digamos, se retrotraiga a una cosa defensiva que no funcionó, y después viene la eficacia de la campaña de Roca. Pensar que iban a ir a una guerra sin muertos es este tipo de pensamiento, no sé, infantil, progre, de tratar de mirar con los ojos de la actualidad la forma de hacer una guerra en el siglo XIX. Sí, aún hoy, digamos, cualquier circunstancia bélica que esté en curso aún hoy, la guerra por definición es un horror, y seguramente quien peor se lo haga al otro es el que más posibilidades tendrá de ganarla, digamos, no. Bueno, pero ahí hay una cosa interesante, que es que cuando el Congreso le encarga, porque además hay que explicar esto, digamos, no era Roca presidente, y es el Congreso de la Nación el que le encarga esta tarea, y muy bien se le encarga defensivamente a los pobladores que estaban en sus tierras, porque también te dicen, hay una cosa loca, se piensan que fue Roca y agarró y decía, esta gente está acá hace siglos y agarro y la levanto y la saco. No tiene nada que ver con esa percepción. O sea, el Malón se dedicaba
a robar, a violar y a vender. Era un trabajo, era un comercio, digamos, era lo que hacían. Pero cuando se lo encargan, lo mandan con muchísimos veedores. ¿Qué significa esto? Lo mandan con científicos, con periodistas, con médicos. Entonces cuando dicen, bueno, vos me estás falseando los datos, porque yo ponía la cantidad exacta de muertos en la segunda campaña, no ibas a poder silenciar a toda esa gente que fue junto en la campaña junto con el ejército. Esa gente dio cuenta de los asesinatos, dio cuenta de cómo estaba la gente, de la cantidad de gente que tenían esclavizada, o sea, dio cuenta de cómo funcionaba el malón y de cómo funcionó la campaña, que fue una campaña exitosa. Claro. Eso también es lo que pasa. Vos tenés que pensar que la izquierda no sabe perder, cuando pierde reescribe la historia sistemáticamente. Sí, bueno. Te pasa lo mismo con el Che, o sea, después tenés como vas viendo cosas y decís, ¿cómo no saben esto? No saben perder. No, es mucho más fácil hacer una construcción. Además han introducido el criterio de la deconstrucción del pasado, lo cual es una locura que, bueno, muy extendida en el planeta hoy. Lo hemos visto a partir del movimiento que se origina en Estados Unidos con la muerte de George Floyd y los ataques de locura contra las estatuas, ¿no? Bueno, sí. En ese caso, mira, yo tengo una pequeña esperanza, porque han sido tan descuidados, tan torpes, tan brutales, que avanzaron sobre estatuas precisamente de antiesclavistas, avanzaron, por ejemplo, sobre la estatua de Cervantes, que él padeció en su propia carne la esclavitud. Fueron tan brutales que asustaron a la gente. Entonces es posible que ahí la gente se puso a investigar un poco más qué es, quién financia el movimiento Black Lives. Entonces quizás con eso y con las nuevas tecnologías sea más difícil desfigurar la historia. Bien. Pero sí tenés razón que es demencial, porque además hay una cosa que hay que pensar. La esclavitud se supera en Occidente. Es la moral y la ética de la libertad la que tiene conciencia de sí misma. La gente se debe pensar que el movimiento esclavista, no sé, iban y agarraban en África con una red y se llevaban a toda la gente. No, los reyes africanos eran los que vendían, esto era un comercio. Y la conciencia del desastre y del horror que es la esclavitud se toma en los países que tienen una idea del ser humano digno y de libertad. Eso es Occidente. Entonces, decir que cuando esclavitud hubo en todo el planeta, entonces decir que Occidente es el esclavizador, cuando es Occidente mismo el que toma conciencia del espanto de la esclavitud y la supera, ¿entendés? Así es. Bueno, de hecho yo esto lo repito estando en este diálogo contigo. El primer pensamiento abolicionista es de la Sociedad Antiesclavista Americana, que se creó en 1833. Exactamente. Bueno, digamos, no fueron precisamente los comunistas los que pensaron en el fin de la esclavitud. De hecho, cuando toman el poder en Rusia, introducen a través del Gulag la esclavitud con una excusa política. Que no de otra cosa se trataron los Gulag en la Rusia estalinista. Pero por supuesto, definitiva, ¿no? Esclavización y robo. Exactamente, sin ninguna duda. Sí. Karina, gracias, un beso a la distancia, muy amable. Un abrazo, muchas gracias por difundir. Bueno, Karina Mariani, que ayer justamente escribió un artículo muy interesante. Quienes comparten este tramo saben de mi admiración por Roca. Creo que es una gran tarea que hay que hacer en la Argentina, es una tarea cultural, es una tarea sociológica, nos excede obviamente a los periodistas largamente, ¿no?